Lo primero es que no es casual que haya estado tan cerca de la moneda, o sea, eso habla de la relación directa que tenía el poder político con el control político de combate a todos los opositores. Vamos a hablar de opositores, no sé si en esa época éramos opositores realmente. Había una comunicación directa, no solo con la moneda, sino que también ellos tenían un cuartel ahí cerca de Vicuña Maquena. Por lo tanto, la moneda, el cuartel cerca, no era un cuartel, era una oficina en Vicuña Maquena, Belgrano, no me acuerdo cómo se llamaba, y Londres 38 estaban absolutamente comunicados. O sea, cada interrogatorio a cada preso político, a cada víctima de la tortura en Londres 38, obedecía a un cuestionario, a una entrevista preparada, con preguntas que provenían de diferentes fuentes y a donde se les entregaba la información respecto de lo que se obtenía de esa entrevista, de ese interrogatorio. Había una relación entonces muy directa, Internet no servía, pero absolutamente. Entonces no es raro que altos generales que dirigían la DINA se pasearan en Londres 38 de pronto y llegaran también a la moneda o al Diego Portales fundamentalmente, a dar cuenta de quienes estaban presos, lo que habían obtenido, todas las informaciones, etc. Y el destino, Puerto Montt o la moneda. Me hablabas de Puerto Montt o la moneda, ¿qué significaba? Bueno, dicen ellos por tierra y por mar, o sea, el destino final. Un destino final. Puede ser. En ese tiempo, en los primeros tiempos de Londres 38, era común que dijeran, este se va a Puerto Montt o a la moneda. Ellos se imaginaban distintas cosas, la gente. No sé, que a lo mejor los iban a trasladar a una cárcel en el sur. Entonces, no sé, muchas cuestiones raras que usaron en esa época que después se fueron perfeccionando, como por ejemplo los presos en esa época, ahí mismo en Londres 38, que usaban el número, ¿no? Para que no se identificaran unos con otros. Sin embargo, cuando los llamaban interrogatorios, los llamaban por el nombre político inmediatamente y se reconocían todos. Yo encuentro terrible que una casa de tortura, de detención, interrogatorio y tortura, y ha estado a pasos de la moneda. Eso habla de la maquinaria del terror que se instaló con la dictadura. ¿Y quiénes están a cargo de Londres 38, las cabezas de la DIN? Ahí hay una persona que nosotros no logramos nunca descubrir, un señor de pelo blanco, que le decían, nosotros creíamos que era un tal señor Manríquez, no sé. Pero quienes estaban allí ciertamente eran los grupos operativos. Morembrito comandaba desde Villa Grimaldi y venía a revisar los centros de tortura, dado que los presos más importantes a su modo de ver eran trasladados a la Villa Grimaldi en forma selectiva y llevados torturados allí. Pero en Londres 38 ahí empezaron a operar los 4 grupos, todos, Águila, Tucán, y todos comandados desde siempre por los mismos, que se fueron integrando otros, pero la base de la DINA yo creo que surge allí, se prepara allí, se establecen las redes de confianza entre ellos, si es que hubiesen habido redes de confianza, de ahí para adelante, hasta el 77, 78, 77. Ellos son los que aparecen en todos, pero en todas las detenciones, los 4 grupos. ¿Y cuál es el perfil de los agentes de la DINA? Porque se los compara, por ejemplo, con lo que fue el CIFA. ¿Qué información ustedes han podido recopilar de quiénes eran estos agentes, su perfil? Habían 2 tipos de perfiles claramente, o sea, los oficiales y los no oficiales. Los oficiales trataban de tener un perfil de inteligencia. Eran absolutamente rasca. Querían ser de inteligencia, pero no eran de inteligencia. Y luego los tontón macuts, o sea, los que dan el golpe, aplican la corriente, etcétera, eso es
de perfiles groseros, soeces, frustrados, resentidos, sociales. Yo diría con desviaciones sexuales, dado que si violaban a las mujeres y las tocaban en esa circunstancia, quiere decir que los hombres eran, además, unos impotentes, insatisfechos sexuales totales, lo que habla muy mal de su virilidad, ¿ah? Cobardes todos, aterrados porque cada vez que te hacían cualquier cosa, por lo menos en mi caso, decían, cuando se dé vuelta la tortilla, acuérdate que fui bueno contigo. O sea, eso era un texto recurrente, pero recurrente. Y además, personas con mucha facilidad de transmitirle mensajes cortos, pequeños, simples, ¿ah? Que se les pudieran quedar. Los comunistas no son... la raza es la mala, ¿ah? La raza es la mala, o sea, los izquierdistas son todo lo peor. Eslogan como de esa naturaleza, o sea, cosas básicas que incluso a mí me hacían pensar en personas con muy bajo nivel de escolaridad, estos tontos, y los otros también, ¿eh? Independientes que hayan tenido estudios en la escuela de oficiales, ¿eh? Con muy poca, no, personas muy especiales, yo diría un perfil, pero que fueron muchos además. Dicen que la DINA llegó a tener, no sé, 3.000, 4.000 personas. O sea, esas eran las características, los perfiles de ellos. Y todos. Bueno, ustedes en este proceso pueden identificar a las personas que estuvieron en los distintos centros de tortura, la gente de la DINA, pero el proceso de justicia, al parecer, en Chile ha sido muy lento. Quería saber tu postura respecto de los gobiernos de la concertación, a las políticas que impulsaron durante esa época. O sea, han impulsado muchas, ¿eh? muchas en términos de derechos humanos, pero también han tenido que pasar 20 años para que hayan recambios de jueces. Casi todos los casos están en la antigua justicia. Cada caso, desde que tú interpones la querella criminal, por lo menos dura 11 años. Y luego, anteriormente, era sobreseído definitivamente, sobreseído temporalmente. O sea, era aplicarle una ley de amnistía. Y hoy día se han acelerado un poquito más. En vez de durar 11 años, durarán 8. Los responsables son llamados, son citados, se hacen careos, se hace un seguimiento y se hace una investigación. Y cuando llega el momento de la sanción o de la condena, está lo que se llama la media prescripción, que es rebajarle la pena o que la pena constituya, el hecho de que hayan declarado sea un atenuante para la pena. Por lo tanto, casi la mayoría de ellos cumple muy pocos años de presidio, que es en absoluto concordante con los estándares internacionales de justicia. Para nada. Estos son crímenes graves de lesa humanidad, ni siquiera de lesa humanidad, crímenes graves de violaciones de derechos humanos, detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos y la tortura. Y aquí esos estándares parece que no se aplican mucho.